Señor. Grande y poderoso Dios. Grande, grande y grande. Aleluya. Amén y amén. Los hermanos pueden tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Qué maravilloso cantar el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso adorar juntos como cuerpo de Cristo. No hay nada más hermoso que escuchar todas las voces a una, como si fuera una sola voz, proclamando el nombre de Jesucristo. Ese es el poder que tiene la iglesia. Amén. Amén. Es el poder que tiene la iglesia, el poder de la unidad. La unción de Cristo desciende por medio de la unidad. No hay nada que el enemigo tiembla más que la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso que la arma o el arma más poderosa del enemigo es dividir el cuerpo, es dividir la iglesia, es sembrar discordia, confusión, malos entendidos, para que no haya unidad. Porque cuando hay unidad, la presencia de Dios desciende con poder y la iglesia cumple su misión en ese mundo. Amén. Amén. Vamos a compartir una palabra en esta noche. El pecado y la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, en el nombre de Jesús, queremos honrarte y bendecirte. Queremos, Señor, reconocerte que tú eres quien dice ser. Reconocer que tú eres el único, que tú eres real, que cada día tus misericordias son nuevas, que cada día, Señor, nos llevas de victoria en victoria. Y aun cuando tenemos derrotas, las mismas, tú las tornas para bien. Los fracasos, las dificultades y los mismos errores, tú no usas para condenarnos, ni para tener algo en contra de nosotros, sino que tú usas para enseñarnos, para corregirnos, para mostrar que tu amor es incondicional. Por eso, Señor, estamos aquí y es maravilloso poder hablar de un Dios que hemos conocido, un Dios que hemos visto en todas las cosas, Padre. Encomendamos la palabra que va a ser expuesta en esta noche. Encomendamos la palabra que vamos a predicar en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento y revelación en el corazón de cada uno de nosotros, para que haya edificación de tu iglesia, para que tu iglesia crezca y que hoy, Señor, podamos, oh Padre, construir un ladrillo más en toda la edificación de nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos y encomendamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de esta noche está en el libro de Juan, de Primera de Juan capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Ustedes saben que nosotros los hombres no podemos hacer mucho, ¿no? Es como que hacemos dos cosas y como que, ¿viste? Con Windows como queda tildado ahí y cuesta, ¿no?, arrancar. Bueno, las mujeres tienen ese don, nosotros no lo tenemos. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos. El libro de Primera de Juan, así como las 3 cartas de Juan, fueron escritas como destinatario para las iglesias que él estaba pastoreando. Juan era pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso era la misma iglesia que Pablo había fundado muchos años antes en uno de sus viajes misioneros. Juan escribe esa carta destinando a un grupo de iglesias, ¿sí?, que estaban cerca en Asia Menor. Y esa carta, para que podamos situarnos hoy, las iglesias en esa época era como hoy Turquía, ¿sí? Asia Menor, en la época del apóstol Juan, es lo que hoy sería Turquía. Y Juan escribe esa carta para fortalecer, para animar y alentar a la iglesia y cuidar a la iglesia de falsos líderes que estaban sembrando una falsa doctrina llamada gnosticismo. ¿Sí? La iglesia de Éfeso fue fundada por el ministerio del apóstol Pablo. Fue una iglesia que era una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento, porque era una iglesia fuerte. Había pasado muchos líderes poderosos. Apolos había predicado ahí en Éfeso. Priscila y Áquila
el mismo apóstol Pablo, y después, muchos años después, el apóstol Juan era el pastor de esa iglesia. Pero la iglesia estaba siendo atacada por dos enemigos, un enemigo externo y un enemigo interno. El enemigo interno que esas iglesias, junto con la de Éfeso, estaban siendo atacadas, era por la falta de consagración. La iglesia había entrado en un estado de adormecimiento espiritual, porque la iglesia seguía la ortodoxia, ¿no? Cumplía las reglas, cumplía las normas, conocían la palabra, servían a Dios, pero el primer amor había apagado. De hecho, un par de años más adelante, Jesús, a través del apóstol Juan, en las cartas de Apocalipsis, escribe a esa iglesia hablando de que esa iglesia había perdido el primer amor. Bueno, en el contexto de Juan también se nota que la iglesia no solamente había perdido el fervor por Jesucristo, que era un enemigo interno, ¿sí? O sea, todo se volvió formal, era religioso. Cantaban a Dios, predicaban a Dios, servían al Señor, pero el amor por Dios se había apagado. Y no es diferente de lo que pasa hoy en nuestras vidas. Muchas veces en la misma iglesia tenemos varias clases de personas. Personas encendidas, personas que para Dios, para amar a Dios es incondicional, ¿sí? Pero hay también personas dentro de la misma iglesia que Dios es una parte de su vida, ¿sí? Que Dios es una parte pequeña o secundaria de su vida, ¿sí? Ese es el enemigo interno que la iglesia que Juan escribe esa carta estaba sufriendo. Pero también la iglesia tenía un enemigo externo, que era el gnosticismo, que fue una de las sectas más peligrosas del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Quiero explicar en breves palabras qué era el gnosticismo para que podamos tener una idea. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los tres primeros siglos. ¿Y qué consistía el gnosticismo? Influenciada por filósofos tales como Platón, el gnosticismo está basado en falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que haga el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. O sea, damos rienda suelta a la carne, total, la carne es mala, la carne está lista para hacer lo malo, entonces podemos dar rienda suelta a ella y no importa porque nuestro espíritu es bueno. Esa es una de las falsas enseñanzas. La otra falsa enseñanza que enseñaba el gnosticismo era afirmar que ellos poseían un conocimiento elevado, o sea, una verdad superior, dada a conocer solamente por algunos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior adquirido no en la palabra de Dios, no en la Biblia, sino en algún plano místico superior a la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Y mientras yo pensaba, cuando yo preparaba la palabra y también dada una situación que viví en la semana, hay una clase de gnosticismo hoy en medio de las iglesias que están dando vuelta por ahí de manera muy sutil. Cuando ciertos líderes se levantan atribuyéndose a sí mismos como los super ungidos, los únicos que tienen, ¿no?, la revelación, la última revelación de Dios, los que se atribuyen que a ellos Dios le ha dado una revelación que a otros no le han dado. Esa es una clase de gnosticismo actual y es muy peligrosa, ¿sí? Estas personas que se atribuyen ese conocimiento tan grosso, que no han aprendido de nadie, son personas que no están insertadas en el cuerpo de Cristo. Están dando vueltas, ¿no? Saltando de iglesia a iglesia, saltando de lugar en lugar, diseminando amargura, diseminando falsas doctrinas, diseminando divisiones en el cuerpo de Cristo, descontento, porque dicen, yo solo recibí algo
que nunca antes nadie ni un líder me ha enseñado. Yo lo recibí solo. Esa es una falsa herejía, es una falsa doctrina, una herejía. No hay revelación fuera del cuerpo de Cristo. Cuando una persona viene y te quiere enseñar algo, cuando una persona viene y quiere enseñarte algo y no está dentro del cuerpo de Cristo, esa es una mentira. No hay revelación espiritual cuando la persona está apartada del cuerpo de Cristo. Hay presunción, hay inmadurez, pero no hay revelación de Dios. Para poder fundamentar lo que estoy diciendo, le voy a pedir a Giovanni que ponga Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena y en todo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que toda la bendición espiritual, toda la revelación de Cristo, todo lo que Él conquistó en la cruz, Él lo dio a la iglesia. ¿Sí? Todo lo que Dios recibió en el Calvario, todas las bendiciones espirituales, toda la revelación, Cristo lo dio a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en el cual dice que mora la plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia. No hay plenitud fuera del cuerpo de Cristo. No hay llenura fuera del cuerpo de Cristo. Porque Dios lo estableció así. Amén. Bueno, ese un poco era el contexto que el apóstol Juan estaba viviendo cuando escribe las 3 cartas, la primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Si yo puedo poner. Dice así: ese es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con base al texto, la primera verdad que podemos destacar que Juan quiere presentar a la iglesia para atacar las falsas doctrinas, las mentiras que esos grupos de falsos maestros estaban diseminando, es que el que anda con Cristo, el que es de Cristo anda como Cristo. Eso está atacando a la herejía que los falsos maestros predicaban, que bueno, puedo hacer lo que sea con mi cuerpo, total, el Espíritu es bueno. Y la verdad, Juan está enseñando que Él dice lo que hemos oído de Él. O sea, Juan está hablando y está enseñando que todo lo que Él vive es en relación a su caminar con Cristo. Él caminó con Jesús, Él fue un discípulo ocular y Él está diciendo lo que hemos oído. El principio del capítulo, Él está diciendo lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos palparon en relación a aquel que es Cristo, el Señor de todas las cosas. O sea, lo que Juan predicaba no era fruto de una opinión acerca de Dios, ¿sí? Era la revelación que Él había tenido de Cristo. Nosotros no podemos tener confianza en nuestras propias opiniones o ideas acerca de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias y muchas veces en nuestra propia vida. Nos basamos en nuestra opinión acerca de Dios. Pero la verdad que nos arroja aquí el texto es que no debemos confiar en nuestras opiniones o en nuestras ideas acerca de Dios, salvo que ellas estén fundamentadas en lo que Dios dijo acerca de Él mismo. Cuando Dios quiso darse a conocer, Él no hizo a través de un hombre, Él hizo a través de sí mismo.
Entonces, toda la verdad que nosotros podemos conocer de Dios, lo conocemos de primera mano, porque lo conocemos a través de Él, porque Él se hizo hombre para mostrarnos a nosotros la verdad. ¿Sí? Juan enseña que lo que él escuchó de su caminar con Cristo, él caminó con el Señor. Y todo lo que nosotros vamos a expresar en el mundo tiene que ver con eso, caminando con el Señor. Dios no tiene comunión con el pecado, es lo que vemos también en la segunda parte del versículo. ¿Sí? Dios no tiene comunión con el pecado. Quiero que yo ponga el versículo 5, por favor. Dice el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no tiene comunión con el pecado. El gnosticismo enseñaba que nuestro cuerpo es malo y no importaba lo que hacemos con él, porque total el espíritu era bueno. Juan aquí establece un fundamento. Los que caminan con Dios expresan el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Cuando vos querés ver a una persona que camina con Dios, ¿qué es lo que vos observás? Que esa persona camina como Cristo. No es que ella dice, yo camino con Cristo. No, ella expresa una vida de caminar con Cristo. Los que caminan con Dios expresan el carácter de Dios. El Hijo de Dios, el creyente, no tiene placer en la práctica del pecado. ¿Sí? Por eso el texto dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Acá está haciendo una separación entre Dios y el pecado. El que es de Dios camina como Cristo y se aleja del pecado. No estamos hablando que el cristiano no peca. El cristiano sí puede pecar, porque somos una naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero lo que Juan está diciendo es que el cristiano no vive en la práctica del pecado. ¿Sí? No vive en la práctica del pecado, no puede vivir en la práctica del pecado. Si vos escuchás a una persona que dice, sí, yo conozco a Dios y camino con Dios, pero esta persona camina o vive en la práctica del pecado, no lo tiene a Dios. Porque el mismo apóstol Juan, aquí en el mismo libro de 1 Juan, más allá en el capítulo 5, dice que el que camina con Dios no vive pecando, porque la semilla divina está dentro de él. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa dentro de nosotros? Hay una convicción tan fuerte de lo que estamos haciendo que simplemente no podemos seguir en esta práctica. Porque hay algo mucho más fuerte de nosotros que está diciendo, no, eso no es bueno. Amén. El creyente no tiene placer en la práctica del pecado. El versículo 6, si pueden poner Gio, también nos arroja otra cosa, ¿no? Otro punto interesante, que es posible que algunos afirmen una relación con Dios que no la tienen. Y es posible que algunos piensen tener una relación con Dios que no lo tienen. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá estamos hablando de práctica, ¿viste? La verdad se practica, así como también el pecado se practica. Todo tiene que ver con una cuestión de naturaleza. Cuando Cristo entra en nuestra vida, Él transforma nuestra naturaleza. Él va cambiando nuestro carácter. Y ahora, un carácter que antes era un carácter mentiroso, egoísta, manipulador, ahora comienza a ser un carácter de amor, de misericordia, de paciencia, de servicio, de pureza, de hablar la verdad. ¿Sí? Porque Cristo, donde Cristo entra, Cristo cambia. El Espíritu Santo pasa a morar adentro de nosotros. Y Cristo, por medio de su Espíritu, comienza a transformar nuestra naturaleza. Comienza a transformar nuestro carácter. Y en la vida diaria, en la práctica de la vida diaria, las experiencias que vamos viviendo van afirmando ese cambio que Dios va haciendo en nuestra vida día a día. Amén. El problema nunca está en Dios. El problema siempre está en nosotros. No es mi verdad. No es tu verdad. Como hoy el mundo dice, ¿no? Cada uno, es mi verdad. Hay la historia de un político en Estados Unidos que era casado y se descubrió y salió a la luz que él estaba teniendo una relación extraconyugal, pero con un hombre. Entonces él decía en su discurso a todos, en mi verdad, yo soy un ciudadano estadounidense gay.
era su verdad. Y eso es lo que las personas definen hoy, mi verdad. Yo quiero creer en lo que yo quiero. Yo afirmo que mi verdad es tal, pero no es mi verdad, no es tu verdad y no es la verdad del mundo. La palabra dice que Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mirando nuestra propia vida, mirando en nuestro andar, ¿cómo vamos a saber o cómo sabemos que andamos en la luz? El versículo 7, el texto que nosotros estamos leyendo, nos va a arrojar dos verdades que tienen que ver con la bendición de andar con Dios. La primera es que cuando nosotros andamos con Dios, tenemos comunión uno con otros. ¿Sí? Como el texto dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unidad de pensamiento y propósito. Nuestras diferencias nos completan. El tema aquí no es que seamos diferentes, porque lo somos. Y es buenísimo que lo seamos. Sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Pero qué maravilloso ver los diferentes dones que hay en cada uno. Los diferentes temperamentos y cómo esto completa nuestras vidas. ¿Sí? Cuando no tenemos comunión con los demás es porque una de las partes o las dos partes no están en comunión con Dios. Y esa es una verdad. Cuando estamos bien con Dios, cuando estamos en comunión verdadera con Dios, tenemos comunión con el otro. Es imposible que después de salir de un tiempo de oración tan hermoso, es imposible después de salir de un culto tan bendecido, estemos peleando con los demás, enojados con los demás, de cara virada con el mundo. Es imposible, porque Dios habita en nosotros. Y como el texto dice, si andamos en luz, o sea, si caminamos con Dios, que Dios es luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué es comunión? Tenemos participación uno con otros. Tenemos afecto. ¿Sí? Estamos unidos. Somos diferentes, pero apuntamos a una misma dirección, a una misma meta. Porque Cristo está en nosotros y lo que nos une va mucho más allá que una cultura. Lo que nos une no es que pensamos exactamente lo mismo. Lo que nos une es la sangre de Cristo que está en cada uno de nosotros. Amén. Y la segunda bendición de andar con Dios es que Él continúa una limpieza profunda a través de la sangre de Cristo, todos los días. Porque el texto dice, ¿no?, que el que camina, el que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y ¿qué? Y la sangre de su Hijo Jesucristo los limpia de todo pecado. Necesitamos todos los días el perdón de Dios. ¿Sí? La limpieza es continua porque nuestro pecado es continuo. Y muchas veces lo hacemos queriendo o sin querer. Estamos en proceso. Y vamos a estar hasta que el Señor venga. Estamos bajo nuestra condición natural. Entonces va a salir muchas veces expresiones de pecado. Cuando la luz de Dios empieza a entrar en nuestra vida, Él empieza a aclarar todo lo que hay. Como en tu casa tenés un sótano en tu casa, ¿viste? Que nunca vas. Y todo lo que no sirve lo metes ahí. Y hay cosas que vos hasta te olvidaste que pusiste en ese sótano. Cuando bajás a ese lugar y prendes la luz, te das cuenta de toda la basura que hay. Y empiezas a sacar una y otra por otra. Y decir lo que Dios hace con nosotros. Cuando la luz de Dios entra, el pecado comienza a salir. Así que no te asustes cuando áreas de tu vida comienzan a ser expuestas. No te asustes cuando el Señor comienza a mostrar áreas de pecado en tu vida. Porque Él no lo hace para condenarte, Él lo hace para cambiarte. No te asustes. Y no te escondas tampoco. Porque esa fue la actitud de Eva, ¿no? De Adán y Eva. Cuando pecaron delante de Dios, en vez de ir a Dios directamente y decir, Señor, pecamos, se escondían de Dios. Como si Dios no lo supiera. Él conoce nuestro corazón, iglesia. Él conoce lo que somos. Y cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay cosas que Él tiene que tratar, Él no lo hace para condenar. El enemigo sí te condena, el enemigo sí te acusa. Porque Él es padre de mentira. Pero Dios no.
Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo, vine a salvarlo. Entonces Él trata tu pecado por amor y misericordia. El versículo 8, si Gil puede poner, dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entender que somos pecadores y que somos susceptibles a pecar nos tiene que llevar a estar más cerca de Dios. Mira, algo que aprendí hace mucho tiempo, ¿sí? Es que mi debilidad me tiene que llevar más cerca de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos un concepto equivocado. Queremos hacer las cosas bien para acercarnos a Dios. Y la verdad que es totalmente al contrario. Yo veo cuán débil soy. Lo que soy capaz de hacer lejos de Dios, entonces eso me lleva a estar más cerca de Dios. Cuando veas tu debilidad, cuando veas toda tu pecaminosidad, no es para que te alejes de Dios, es para que te acerques más a Él. Porque la única forma de ser como Dios es estando cerca de Él. Porque la misma influencia te va cambiando. Nosotros siempre decimos, ¿no?, a los chicos, a los jóvenes, adolescentes, ¿no?, que dígame con quién andas y yo te digo con quién eres. Y esto también se aplica a nosotros como cristianos. Si nosotros andamos con Cristo, ¿qué vamos a hacer? Más como Cristo. Entonces, cuando veas en vos toda tu pecaminosidad, todas tus debilidades, todo lo que sos capaz de hacer, todo lo que sale de vos constantemente, la mentira, el orgullo, la manipulación, ¿sí? Todo eso feo que a veces no queremos mostrar, a veces digo, oh, Señor, ¿cómo puedo ver esto que hay en mí? Sí, está en nosotros y hay mucho más cosas que esa. Cuando la veamos, es para que nosotros vayamos corriendo a los pies de Cristo. Lo buscamos porque conocemos a Él, nuestra pecaminosidad. Aquí Juan ataca la falsa doctrina del gnosticismo que decía que no hay pecado. Los gnósticos decían no hay pecado. Sí, total, la materia que es el cuerpo es mala. No hay pecado. Hagamos lo que se nos da la gana. Total, el espíritu es bueno. La verdad nos hace ver quiénes somos y quién Dios es. ¿Sabe la función de la ley? La función de los 10 mandamientos. La función de los 10 mandamientos es reflejar quién somos, pero también reflejar quién Dios es. ¿Sí? Y los mandamientos, cuando nosotros los leemos, ¿qué es la imagen o qué es el mensaje que nos pasa? Y que no podemos cumplirlos. Y ahí entra la gracia, porque no podemos cumplirlo. Pero Cristo sí lo cumplió en su misma vida. Entonces, cuando la palabra nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento, todos los 10 mandamientos que nosotros no podemos cumplir, eso nos tiene que llevar a Cristo porque Él sí lo cumplió en su cuerpo. Él cumplió los mandamientos del Padre. Él vivió una vida perfecta. ¿Sí? Él puso en nuestro lugar. Él asumió el pago de la deuda por amor a nosotros. Dios en Cristo trató la culpa del pecado que podría enviarnos al infierno y también la mancha del pecado que nos obstaculiza en nuestra relación continua con Él. Dios tiene que tratar el pecado. Dios tenía que tratar el pecado. ¿Sí? Si Dios fuera a llevar en cuenta tu pecado, Él tenía que mandarte al infierno. Porque Dios no habita con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y la palabra dice, Dios es luz y no tiene comunión con las tinieblas. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que llevar la culpa. Pero la culpa que iba a caer en nosotros, Él lo hizo caer en su Hijo. La justicia que nosotros tendríamos que pagar. La justicia que tendría que ser demandada en nuestra propia vida, Él lo hizo caer sobre la vida de su propio Hijo Jesús en la cruz. Él trató el pecado, Dios trató el pecado en su mismo Hijo para que podamos nosotros vivir los beneficios de esa vida espiritual que su Hijo Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Él pagó la deuda y todo el valor de ese pago fue imputado en nuestra cuenta. Como todos los días, Dios deposita en tu cuenta millones y millones de bendiciones. Pero alguien lo pagó. Alguien lo pagó. Que fue Cristo Jesús.
Amén. Encontramos que somos pecadores, ¿sí? Porque es lo que refleja la ley de Dios. Y es lo que la palabra de Dios dice, que somos pecadores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y ahí vamos al punto número 3. Vamos al perdón y vamos a la limpieza a través de Jesucristo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestro pecado. Confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Confesar es estar de acuerdo con Dios, es decir, bueno, Señor, tú dices que lo que estoy haciendo está mal y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. No trato de dar excusas, no trato de justificar mis errores, no trato de hacer buena cara, no, Señor, tú dices que eso está mal y yo quiero llamar las cosas por su nombre. Confesar nuestros pecados significa llamar las cosas por su nombre. Lo que es pecado, iglesia. Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Si yo puedo poner. Vamos a ver una historia en la cual el Señor refleja esa verdad. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. El fariseo oraba para sí mismo, ¿no? No a Dios, para él mismo, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El único pecado que no puede ser perdonado es el pecado que no es confesado. ¿Sí? El Señor nos quiere llevar a entender que hay una fuente de perdón, hay una fuente de limpieza. Y el acto más espiritual que puedes hacer vos como siervo de Dios, como iglesia, es confesar tu pecado, es admitirlo, porque es lo que somos. Solo el que reconoce su pecado es perdonado, ¿sí? ¿Qué pecado en tu vida no hay? ¿Qué pecado en tu vida aún no has confesado? ¿Qué pecado en tu vida todavía sigue ahí como una práctica que está obstaculizando tu relación con Dios? El pecado te paraliza. El pecado te distancia de Dios y el pecado te distancia del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sabes que estás pecando? Porque tu conciencia te acusa. La palabra de Dios dice que la paz de Dios es el árbitro en nuestro corazón. Cuando hacemos algo que no está bien, no hace falta que nadie lo diga. Nuestro propio corazón nos muestra, porque no hay paz. No hay paz. Justifique como lo justifique. Diga lo que diga, argumente lo que argumente. Cuando hago algo que no está dentro de la voluntad de Dios, acá adentro muestra, ¿sí? El corazón. El corazón. Pero acá dice que si confesamos nuestros pecados, Dios tiene 2 cosas importantes en su carácter. Primero, Él es fiel. Él es fiel, ¿sí? Él no cambia. Dios, Él no se escandaliza con tu pecado. No es que mira, el pecado de Walter. No es que Dios dice el pecado, ¿no?, de la Isa. ¿En serio? No. Porque Él es fiel. Él conoce nuestra condición. Él conoce que es difícil. Porque Él lo vivió como hombre a través de Cristo. Las tentaciones, los deseos de la carne, la ira, el enojo. Cuando los fariseos lo tentaban para que Jesús, ¿no?, saliera de las casillas, Él lo vivió, así como cada uno de nosotros.
Pero aquí Juan dice que Él es fiel para perdonar. Él no cambia, Él cumple sus promesas, Él es constante en su carácter y su amor es inagotable hasta nosotros. La palabra dice en Miqueas que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Él lanza nuestros pecados en el fondo del mar. ¿Sí? Porque Él es justo. Otra característica, ¿no?, de carácter de Dios, Él es justo para perdonar y limpiar. Y algo importante que tenemos que entender de la justicia es que su perdón no se basa en nuestra justicia. Su perdón no se basa en que, bueno, ahora voy a hacer cosas buenas, ahora voy a hacer buena letra, ahora voy a poner de buena cara, ahora sí voy a hacer todas las cosas en la iglesia. No, el perdón de Dios no tiene nada que ver con eso. El perdón de Dios se basa en la justicia de Cristo. En la justicia de Cristo. ¿Sí? Me gustaría que Gil pueda poner Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25 en la versión NTV, si es posible. Me encantó y realmente me reministró cuando habla sobre la obra de Jesucristo, la justicia de Dios limpiando nuestro pecado. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y uno más. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Todo el mérito lo lleva Cristo. Él es justo para perdonar porque su justicia no se basa en nosotros. No se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Cristo. Por eso cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Lo crees? No me digas como un cliché, no, amén, sí, lo creo. No, lo tienes que creer en tu vida, en tu realidad. Cuando el enemigo venga mostrando toda tu realidad, porque es cierto. Mentimos, somos hipócritas muchas veces, somos manipuladores, somos egoístas, pensamos en nosotros, pensamos en nuestro bienestar. A veces servimos a Dios por conveniencia. Hacemos las cosas con otras intenciones. Pero la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad. ¿Sí? Para concluir, el Señor nos llama a andar en luz. ¿Sí? Y andar en la luz significa no solamente no andar en tinieblas, significa también no andar en los grises. Guarda con las medias verdades. Hay personas que muchas veces son políticas dentro de la iglesia. ¿Y qué significa ser político? Busco la conveniencia propia. Uso, ¿no?, la justificativa válida. Uso esa justificativa válida para no dar mi vida al 100% a Dios. Me excuso en la familia, me excuso en el trabajo, que son cosas que son reales, posta. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestra familia, pero la verdad no pasa de una excusa moral para no ir más profundo con Dios. Y esas son las áreas grises de nuestra vida, ¿sí? Porque servir a Dios con intensidad no tiene nada que ver que vos tengas que dejar tu familia o tengas que descuidar tu trabajo. No tiene que ver con eso. Porque nosotros aprendimos aquí con nuestro pastor que servir a Dios es servir al doble.
Somos excelentes en todas las áreas. Y eso es difícil. Ese es un desafío en serio. Servir a Dios en todas las áreas. Y dar al 100% a Dios en todo. La bendición de andar con Dios es tener comunión verdadera con los hermanos. El fruto de una relación correcta con Dios siempre es amor mutuo con el otro. Es limpieza continua con la sangre de Cristo. Tengo una relación con Dios que me posibilita constantemente ser limpio por su sangre. Y puedo recibir de Él perdón y pureza cuando confesamos nuestros pecados. Y lo más glorioso es que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona de tal manera que el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso es glorioso. Entender cómo Dios me mira a mí, cómo Dios te mira a vos. Él te ve como si nunca hubiera pecado. Literalmente Él echa tus pecados en el fondo del mar. Partiendo de todo ese conocimiento, partiendo de toda esa base, de que vamos a vivir a Dios de la manera correcta, que vamos a servir a Dios de la manera correcta, con más intensidad, con más pasión, con más amor. Porque un día el justo pagó el precio del injusto. Porque un día el Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Un día Él imputó su justicia en nuestra cuenta para que hoy pudiéramos nosotros vivir los beneficios de su victoria en la cruz. En base a todo eso, quiero desafiar a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, a vivir una fe auténtica, a vivir una fe verdadera y no permitir que nuestro amor por Cristo sea un amor que ya está pasado de moda, un amor interesado, a no permitir que nosotros perdamos ese primer amor por Él, a que nuestra fe no sea una fe de cartón, una fe por Dios que está basada simplemente en que las cosas estén acomodadas en nuestra vida, sino vivir una fe real, una fe que desafía al mundo. Algo que pensaba mientras preparaba es que cuando la iglesia se conforma con el mundo, cuando la iglesia pierde la pasión por Cristo, la iglesia pasa a ser moldeada por el mundo. Y cuando la iglesia es moldeada por el mundo, la iglesia no tiene poder contra el mundo. Dios nos ha llamado a vivir una fe auténtica. Dios nos ha llamado a vivir una relación verdadera con Él para que podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Hay un mundo que necesita ver a Cristo y lo más cerca que tienen somos vos y yo. Somos nosotros como cuerpo de Cristo. Dios no va a levantar llaneros solitarios. Él va a levantar una iglesia, lo cual somos cada uno de nosotros. Una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Así que anhelo y deseo que podamos tener con Él una relación correcta cada día y caminar en su luz porque Él es luz. Amén. Te invito a que te pongas de pie.